Muchas gracias a todos por estar el día de hoy por acá. Bienvenidos al webinar Impacto del GDPR o Reglamento General de Protección de Datos en América Latina. Mi nombre es Oscar Ávila, actual miembro de la Junta Directiva del ISOC Cybersecurity SIC. El día de hoy tengo el honor de moderar el presente webinar. Y para los que no saben del grupo, somos un grupo de interés especial de Internet Society. Actualmente tenemos más de 430 miembros de todos los rincones del mundo. Quienes deseen formar parte del grupo o tener más información de nuestras actividades, por favor, en el chat box acabo de colgar el correo electrónico, que es info@cybersecurity.sig.org. Antes de presentar al invitado, tengo un par de anuncios. Primero que todo, el webinar será grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube. Nuevamente, por favor, mantener el audio, el micrófono en modo silencio para no interrumpir la presentación. Las preguntas, comentarios, pueden irlas subiendo en el chat box conforme vayan surgiendo. Al final vamos a tener 15 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Y vamos a ver, estamos gestionando más webinars sobre este tema. Entonces, si logramos confirmarlos lo más posiblemente esta semana, vamos a tener 2 o 3 sesiones más y la idea es que las personas que completen las 2 o 3 sesiones del que conforman la seguidilla van a recibir un certificado de participación. Sin más preámbulo, procedo a presentar a nuestro invitado, Miguel Recio. Bienvenido, Miguel. Es un placer tenerlo por acá y muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias por la invitación que me hacen y muchísimas gracias por la posibilidad de participar en el día de hoy con este interesante tema. Ok, perfecto. Miguel es doctorando en protección de datos personales por la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid. Es maestro internacional universitario en protección de datos, transparencia y acceso a la información de la misma universidad. Es máster en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad de George Washington University. Además, trabaja como abogado experto en materia de protección de datos y privacidad. Es profesor del Máster Internacional Universitario en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información por la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid. Y participa habitualmente como expositor en foros internacionales en materia de protección de datos y privacidad. Ya puede sumar al currículum que estuvo por acá, Miguel. También quisiera hacer este breve comentario. Estamos exactamente a 15 días para que entre en aplicación el Reglamento General de la Unión Europea, un cuerpo normativo extenso y denso con 173 considerandos o recitals, ¿verdad? 99 artículos, que no solo tiene de cabeza a los 28 países de la Unión, sino al resto del mundo, debido al alcance extraterritorial, lo cual sin duda será su principal desafío. Así que, Miguel, ¿cuáles son las implicaciones del GDPR para las empresas de Latinoamérica? Ahí le cedo la palabra. Pues muchas gracias, Oscar. Bueno, como dije antes, buenos días a todos por la diferencia horaria que tenemos. Si me lo permiten, lo que me gustaría hacer es una breve introducción en materia de protección de datos personales, haciendo una rápida referencia al artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que podamos ver a continuación las diferentes implicaciones y en concreto las obligaciones que implicaría el Reglamento General de Protección de Datos Personales para empresas que se encuentren en América Latina, en los diferentes países de América Latina. En primer lugar, para poder entender por qué el impacto del Reglamento General de Protección de Datos Personales, incluso más allá del propio territorio de la Unión Europea, es decir, a empresas establecidas en la Unión Europea que puedan ser responsables o encargados del tratamiento, lo que debemos tener en consideración es que en la Unión Europea los europeos o toda persona que se encuentra en la Unión Europea tiene el derecho fundamental a la protección de datos personales que, como vemos, se encuentra en el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que vendría a ser una especie de constitución europea, al igual que puede haber en algunos países de América Latina constituciones, pues a nivel Unión Europea tenemos esta norma en concreto. Como podrán ver, el apartado 1 de ese artículo 8 dice expresamente y claramente que toda persona tiene derecho a la protección de datos personales
que conciernan a la misma, que se refieran a dicha persona. El apartado 2 obliga a que se traten de modo leal para fines concretos, fines o finalidades concretas, sobre una base de legitimación del tratamiento, que pueda ser el consentimiento u otra base de legitimación del tratamiento que esté prevista en la ley. El propio Reglamento General de Protección de Datos prevé otras bases de legitimación del tratamiento junto con el consentimiento. No es una excepción al consentimiento, sino junto con el consentimiento, como puedan ser, por ejemplo, el cumplimiento de una obligación legal por el responsable del tratamiento, el interés legítimo del responsable del tratamiento u otras condiciones de legitimación en el ámbito de las administraciones públicas. Y obviamente dice este apartado 2 que los derechos básicos esenciales que tienen que reconocerse al interesado, la persona física, cuyos datos personales se tratan, son los de acceso y de rectificación de los datos personales. ¿Por qué el acceso? Porque si tengo la posibilidad de saber si un responsable del tratamiento está tratando mis datos personales, es cuando voy a poder ejercer en su caso los demás derechos, además del derecho de acceso como tal, y son todos derechos independientes. Y obviamente se prevé también en la propia Carta que el respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente, que son las autoridades de protección de datos personales, como puedan ser la Delegatura de Protección de Datos Personales en Colombia o el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México, por citar simplemente un par de países en este sentido. Como comentaba Óscar anteriormente, pues en 10 días, el próximo 25 de mayo de 2018, será plenamente aplicable el Reglamento General de Protección de Datos Personales, por sus siglas en inglés GDPR o RGPD, con lo cual, como ven, es esta norma en concreto que fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de mayo de 2016, entró en vigor a los 20 días de su publicación, el 24 de mayo de 2016, y será plenamente aplicable, como decía, el 25 de mayo de 2018, habiéndose dejado este plazo de 2 años para que los Estados miembros, los 28 Estados miembros, aunque tendremos que ver qué ocurre en el caso del Reino Unido con el Brexit, pudieran adecuar su normatividad o su normativa nacional a las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos Personales. Algunos Estados miembros de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, ya lo han hecho, y otros están todavía en proceso de adecuación, como pueda ser el caso en concreto de España, donde el proyecto de ley actual se encuentra en el Congreso de los Diputados y ya veremos si este año tenemos adecuada nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos Personales a este Reglamento General de Protección de Datos Personales. En cualquier caso, el 25 de mayo es directamente aplicable el Reglamento General de Protección de Datos Personales. ¿Por qué un reglamento frente a una directiva? Quizá conozcan que veníamos obviamente, o sepan ya que veníamos de la directiva del año 95. El hecho de cambiar a un reglamento implica en la práctica que los Estados miembros ya no tienen que transponer en la Unión Europea esa normatividad, la directiva del año 95, pues por ser directiva había que transponerla. Con el Reglamento General de Protección de Datos Personales se aplica directamente. Es exigible para todos los Estados miembros. No obstante, este reglamento incluye algunas cláusulas abiertas, tales como se denominan, que permite a los Estados miembros pues, regular en el sentido de aclarar o especificar algunas cuestiones previstas en el reglamento. Pero se espera, y por eso se ha buscado un reglamento, que la aplicación sea igual en todos los Estados miembros de la Unión Europea a partir del 25 de mayo de 2018. En cuanto a los principios que se incluyen en el reglamento y que son importantes conocer porque son también fundamentales para poder garantizar un tratamiento de datos personales ilícito, ilegal y transparente, nos encontramos en primer lugar con la licitud de los datos personales, de manera que todo dato personal que se trate de personas físicas en virtud del Reglamento General de Protección de Datos Personales tendrá que serlo de manera lícita, leal y transparente para el interesado, considerando además en particular los tratamientos de datos personales que se refieran a menores de edad. En ese sentido, el reglamento
prevé los 16 años, pero deja a los Estados miembros la posibilidad de que incluso puedan rebajar esa edad de 16 años hasta los 13 años. En cuanto a la finalidad, pues obviamente se limita la finalidad. Todos los fines o finalidades del tratamiento de datos personales tienen que estar determinadas, ser explícitas, ser legítimas, y se prohíbe utilizarlos o aplicarlos ulteriormente para fines que sean incompatibles con las finalidades iniciales del tratamiento de los datos personales. Se prevé también y se impulsa el principio de minimización de los datos, que lo que implica en la práctica es que tengan que obtenerse o solicitarse al interesado el menor número de datos posibles para cumplir con la finalidad del tratamiento de los datos personales. Y además, en concreto, estos datos tendrán que ser adecuados, pertinentes, ilimitados o no excesivos en relación con esa finalidad, como decía anteriormente. Se establece también el principio de exactitud de los datos personales, que es en el que algunas legislaciones, incluso en América Latina, está como calidad de los datos, y así estaba en España en la LOPD, y así está hasta el 25 de mayo, en el sentido de que los datos eran exactos y, si fuera necesario, actualizados. Y obviamente, pues rectificados en virtud del derecho de rectificación de los datos personales, o completados si fuesen incompletos. Y de no cumplirse con el principio de exactitud, pues el responsable del tratamiento tendrá también que suprimirlos o rectificarlos según sea el caso concreto que se pueda dar en cada situación. En cuanto a la conservación de los datos, se prevé también de manera expresa, más que incluso en la propia directiva, aunque ya hacía referencia a la supresión de los datos personales, a que se limite el plazo de conservación de los datos, incluso debiendo informar al interesado en virtud de los artículos 13, si los datos 13 del Reglamento General de Protección de Datos Personales, si los datos se recaban directamente del propio interesado, o 14 si no se recaban directamente del propio interesado, cuál es el plazo durante el que se van a conservar los datos personales, o si no fuese posible informar de ese plazo de conservación, cuáles son los criterios que utiliza el responsable del tratamiento para conservar los datos personales. Otro de los principios relevantes en protección de datos personales en virtud del reglamento es el de confidencialidad. Implica tanto la seguridad del tratamiento de los datos personales objeto del tratamiento, como que se guarden de manera confidencial, de manera que personas no autorizadas no tengan acceso a los mismos, o incluso quienes están autorizados pues no los revelen a terceros no autorizados o hagan un uso no previsto de dichos datos personales, que sería obviamente únicamente el cumplimiento de sus funciones. Cualquier otro uso fuera del cumplimiento de las funciones supondría un incumplimiento de la normativa de protección de datos personales. Y quizás la principal novedad, por el hecho de que no estaba de manera tan expresa en la directiva del año 95, pero sí lo está ahora en el Reglamento General de Protección de Datos Personales, es el principio de responsabilidad proactiva. La responsabilidad que es exigible fundamentalmente al responsable del tratamiento, pero que se extiende también al encargado del tratamiento, como luego veremos, implica que el responsable del tratamiento tenga que adoptar todas las medidas necesarias, tanto técnicas como organizativas, para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos Personales y ser capaz de demostrar ese cumplimiento. Esta responsabilidad es el término en inglés denominado accountability, de difícil traducción al español, pero obviamente pues, lo que implica es que el responsable tenga que tener control y sobre todo supervisar el cumplimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos personales y a lo largo de toda la cadena de contratación de terceros, de encargados del tratamiento y de otros encargados del tratamiento, a los que a su vez recurran estos primeros encargados del tratamiento para tratar los datos personales. Creo que es importante también tener en consideración pues, que junto al reglamento, o además del reglamento, hay un grupo de trabajo del artículo 29 que quizás ustedes ya conozcan, que a partir del 25 de mayo de este año se integra en el denominado como Comité Europeo de Protección de Datos Personales, al que se va a sumar el Supervisor Europeo de Protección de Datos Personales, que es otra autoridad de protección de datos personales en el ámbito de la Unión Europea,
para instituciones tales como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo o el Banco Central Europeo, y que ha ido emitiendo a lo largo de los últimos meses y que seguirá emitiendo más adelante de cara ya a la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos Personales, diferentes directrices y documentos de trabajo que sirven también como guía para poder entender o poder aclarar algunas cuestiones interpretativas del articulado del Reglamento General de Protección de Datos Personales. Como ven en esa nota de prensa de la reunión plenaria de febrero de este mismo año, el grupo de trabajo del artículo 29, futuro Comité Europeo de Protección de Datos, indicaba ya que durante 2016 y 2017 ha ido publicando muchos de los documentos, pues, por ejemplo, en materia de consentimiento, en materia de transparencia, en materia de derecho a la portabilidad y en otras materias como transferencias internacionales de datos. Tenemos que tener en cuenta que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, siguiendo en buena medida lo que ya preveía la directiva del año 95, incluye definiciones muy amplias tanto de los conceptos de datos personales y de tratamiento. Datos personales es prácticamente toda información que se refiera a una persona física que esté viva. Por eso les apunto que, por ejemplo, quedan excluidos del concepto de datos personales pues, los datos de personas fallecidas y los datos anonimizados. No son los datos anonimizados dejan de ser datos personales como tal, son los que se han sometido a un procedimiento de disociación, de manera que el resultado ya no se pueda poner en relación con la persona física a la que se refieren esos datos personales. Y el tratamiento también, pues es otro de los conceptos amplios, ya que puede ser tanto un tratamiento total o parcialmente automatizado de los datos personales y también un tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, en un archivo, en una base de datos, es decir, de manera que estén ordenados con un criterio lógico de búsqueda. Si sumamos estas definiciones de datos personales en sentido amplio, que puede ser cualquier dato personal relativo a una persona física, el nombre, los apellidos, el número del pasaporte, cualquier otro número de cualquier identificador de la persona física, incluso la dirección IP o incluso la placa de un vehículo podría ser considerado dato personal como tal al concepto de tratamiento. Lo que vamos a ver, obviamente, es que la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos Personales es muy amplia también. Su ámbito de aplicación se extiende a todos los tratamientos de datos personales como tal. Y vamos a ver a continuación que con independencia de que lo lleve a cabo un responsable o un encargado del tratamiento. En este sentido, las dos figuras clave que podemos encontrar son el responsable de tratamiento, que es quien decide sobre el tratamiento de los datos personales. Por ejemplo, una empresa respecto de sus clientes o de sus empleados o trabajadores, y el encargado del tratamiento, que es aquella organización o persona física o jurídica o autoridad pública que trata de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, es decir, siguiendo sus instrucciones, como por ejemplo pudiese ser un prestador de servicios de nube o un call center que presta ese servicio a otra empresa, de manera que tiene que tener acceso a los datos personales de la empresa que es responsable del tratamiento. El encargado es alguien ajeno, alguien externo, alguien que no forma parte de la organización del responsable del tratamiento y que, como digo, trata los datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Y es una figura clave porque, como veremos luego, tiene implicaciones también en las cuestiones que estamos tratando. Entrando ya en la aplicación extraterritorial del Reglamento General de Protección de Datos Personales, como vemos en el apartado 1 del artículo 3, lo que nos dice el reglamento es que se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento de un responsable o de un encargado del tratamiento en la Unión Europea, independientemente de dónde se lleve a cabo el tratamiento de los datos personales. Es decir, este primer caso, este primer supuesto, es simplemente ámbito territorial de reglamento con respecto a empresas que, actuando como responsable o encargado de tratamiento, estén establecidas en la Unión Europea, con independencia de que para tratar los datos personales recurran, por ejemplo,
a un encargado del tratamiento que se encuentra en cualquier país de América Latina. Y vamos a ver a continuación que esto tiene importantes implicaciones también en el sentido de que el responsable del tratamiento establecido en la Unión Europea al que le aplica el Reglamento General de Protección de Datos Personales, específicamente a partir del 25 de mayo, aunque de alguna manera ya sería aplicable a fecha de hoy en virtud de la normativa, por ejemplo en España, que transpone la directiva del año 95, va a poder contratar solo con encargados del tratamiento que le ofrezcan garantías suficientes. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ahora, otro de los supuestos en los que incluso ya sería aplicable directamente a empresas en América Latina, el apartado 2 del artículo 3 del GDPR, lo que nos está diciendo que aplica también al tratamiento de datos personales de personas físicas que residan, o veremos si no hay una corrección en ese sentido, que estén en la Unión Europea por parte del tratamiento que lo lleve a cabo un responsable o un encargado del tratamiento que no esté establecido en la Unión Europea. Como digo, pues por ejemplo, por una empresa establecida en cualquier país de América Latina, cuando específicamente sus actividades de tratamiento estén relacionadas con la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión Europea, independientemente de si se requiere o no un pago por esos servicios. Pensemos, por ejemplo, en un sitio web de comercio electrónico de una empresa que está establecida en América Latina, que tiene puestos, por ejemplo, precios en euros, que ha registrado incluso un nombre de dominio que sea un .eu o incluso sin registrarlo, pues tenga un apartado en el que ha puesto, por ejemplo, toda la información relativa a la venta de sus productos en español o en otro idioma de la Unión Europea, que incluso, por ejemplo, tiene un acuerdo con un courier para poder hacer llegar rápidamente y en buenas condiciones sus productos a esas personas que le compran desde la Unión Europea, pues esa serie de vínculos, esa serie de lazos, hace que existan una oferta de bienes, en este caso, a personas que están en la Unión Europea cuyos datos personales son objeto de tratamiento. Y en ese caso aplicaría el Reglamento General de Protección de Datos Personales a ese responsable establecido en América Latina. Pensemos que mañana aparece una nueva red social que se desarrolla en América Latina y que dirige sus servicios de red social como tal a personas en la Unión Europea. Pues incluso aunque sea totalmente gratuito, va a estar tratando datos personales de personas en la Unión Europea y si cumple con esa serie de condiciones, de vínculos, pues está en español, se sujeta incluso a normas en España o hay procedimientos de resolución de conflictos en España o hay una línea de atención a usuarios en España o hay otra serie de nexos o de lazos, obviamente va a aplicar también el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Y el otro supuesto es el control del comportamiento de las personas físicas en la medida en la que tenga lugar en la Unión Europea. Cuando hay un responsable o un encargado de tratamiento establecido fuera de la Unión Europea, pensemos de nuevo en un país de América Latina, lo que va a tener que hacer es nombrar a un representante. Y el representante es definido en el Reglamento General de Protección de Datos Personales como la persona física o jurídica establecida en un Estado miembro de la Unión Europea que ha sido designada por el responsable o por el encargado de tratamiento por escrito y que representa a ese responsable o encargado del tratamiento por lo que encargado del tratamiento lo que respecta a sus obligaciones en virtud del reglamento. En concreto, el responsable va a estar en el Estado miembro de la Unión Europea donde el responsable o encargado de tratamiento trate datos personales de las personas que se encuentran en ese país de la Unión Europea. Esa obligación de designar al representante, como ven, pues cuando no está establecido en la Unión Europea en virtud del artículo 3, apartado 2 que hemos visto, y estará establecido, como les decía, en el Estado miembro en el que estén los interesados cuyos datos personales se tratan por el responsable o el encargado del tratamiento. Las excepciones a esta obligación de designar al representante pues son cuando hubiese un tratamiento meramente ocasional de los datos personales, que no haya un tratamiento de gran escala de datos personales relativos
a la salud, a la ideología, a la afiliación sindical, a las creencias, vida sexual, que son los que se refieren, a los que se refiere el artículo 9, apartado 1, o de datos relativos a condenas e infracciones penales, que son los del artículo 10 del Reglamento General de Protección de Datos, y que sea improbable que ese tratamiento de datos personales entrañe un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, teniendo en consideración el tratamiento de los datos personales que se lleva a cabo. Y tampoco se aplica a las autoridades u organismos públicos. Claro, el ser una empresa establecida, por ejemplo, en América Latina, que está dirigiendo sus bienes o sus servicios hacia el territorio de la Unión Europea, que tiene lazos fuertes con ese territorio porque, como digo, pues tiene un tráfico habitual y tiene una capacidad de venta importante y está tratando datos personales interesados en la Unión Europea, implica también que el responsable tenga que cumplir con las obligaciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, que rápidamente son las de protección de datos desde el diseño y por defecto, de manera que no recabe más datos personales de los necesarios, que si desarrolla un servicio lo haga de manera pues, que se asegure que los datos personales son únicamente los necesarios para el cumplimiento de la finalidad, que se aplican medidas de seguridad y que por defecto no se dan pues, más datos de los necesarios. Como les decía, y esta sí que es muy importante, elegir únicamente a un encargado del tratamiento que ofrezca garantías suficientes. Incluso esta, pensemos, le podemos dar la vuelta. Cualquier empresa establecida a fecha de hoy en el territorio de la Unión Europea que recurra a un encargado del tratamiento establecido en cualquier país de América Latina va a tener que asegurarse de que ese encargado del tratamiento ofrece esas garantías suficientes como para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos Personales y ayudar al responsable del tratamiento a ese cumplimiento en materia de protección de datos personales. Habrá que llevar también, en determinados supuestos, cuando se tengan más de 250 empleados, incluso si sea responsable o encargado del tratamiento, y siendo únicamente las excepciones tener menos de 250 empleados, a su vez, salvo que se traten datos, categorías especiales de datos a las que hemos hecho antes referencia, pues ese registro de actividades del tratamiento, con información relativa al tratamiento de los datos personales, qué categorías de datos personales se tratan, cuáles son las finalidades, si hay o no una transferencia internacional de datos, la seguridad del tratamiento, obviamente pues cumplir con medidas técnicas y organizativas que aseguren pues, que los datos personales no se destruyan, no se pierdan o no sean accedidos por terceros no autorizados, llevar a cabo una evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales cuando el tratamiento de los datos personales entrañe un alto riesgo para los interesados. Esa evaluación es importante y hay que llevarla a cabo antes del tratamiento de los datos personales en ese caso concreto, cuando pueda haber un alto riesgo para el interesado cuyos datos personales se tratan, lo que determinaría, que luego veremos, hay otra obligación que es la de consulta previa. Habría también en su caso los supuestos previstos en el artículo 37, pues que en este caso concreto pues serían en el sector privado cuando se lleven a cabo un tratamiento de grandes cantidades de datos personales o haya una observancia habitual de los interesados, que se designe también un delegado de protección de datos personales, que se notifique la violación de seguridad de los datos personales a la autoridad de control, salvo que entrañase, no hubiese un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas cuyos datos personales son objeto del tratamiento, que se comunique la violación de seguridad de los datos personales al interesado, en este caso, y a diferencia de la notificación, cuando en lugar de haber simplemente un riesgo para los interesados, hay un alto riesgo, es decir, la notificación a la autoridad de protección de datos personales, como digo, salvo excepciones, las excepciones previstas en el reglamento, va a ser exigible cuando haya un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas cuyos datos personales son objeto de tratamiento. Sin embargo, la comunicación al interesado de esas brechas de seguridad de los datos personales habrá que llevarlas a cabo cuando impliquen un alto riesgo para los interesados, para los derechos y libertades fundamentales de los interesados,
y obviamente hay que proporcionar una información específica, conforme dice el reglamento, sobre la naturaleza de la brecha, la información, los datos personales que se hayan visto involucrados, que se hayan visto afectados por esa brecha de seguridad, y, como digo también, pues obviamente solo en los supuestos en los que el responsable del tratamiento no hubiese adoptado, por ejemplo, otras medidas para reducir, para mitigar el riesgo que pudiese implicar esa brecha de seguridad. Por poner un ejemplo, ¿cuándo tendré que comunicar, incluso si fuese una empresa en América Latina, que entre dentro de los supuestos del artículo 3 del Reglamento General de Protección de Datos Personales? Pues, por ejemplo, en el caso de que fuese un banco, si hubiese producido esa brecha de seguridad que implique un alto riesgo para el interesado cuyos datos personales son objeto de tratamiento, y no adoptase medidas para solucionar la situación o mitigar de manera relevante ese riesgo de los interesados. Por ejemplo, si estoy emitiendo tarjetas de crédito, se produce el robo de la base de datos relativos a esas tarjetas de crédito, pues, por ejemplo, la entidad que emite esas tarjetas de crédito podría proceder a continuación o de inmediato a cancelar todas las tarjetas de crédito que se hayan podido ver afectadas y sustituirlas por nuevas tarjetas de crédito. Pues en ese caso a lo mejor no tendría por qué comunicar la brecha de seguridad, simplemente habría adoptado medidas para evitar un alto riesgo para los interesados cuyos datos personales son objeto de tratamiento. Y en cuanto a la notificación de la brecha de seguridad a la autoridad de control, añadir también que obviamente será el responsable del tratamiento quien tenga que notificar a la autoridad de control en esos casos concretos, y el encargado del tratamiento tendría que notificar no a la autoridad de control, sino al responsable del tratamiento cuando tenga conocimiento de esa brecha de seguridad, para que el responsable del tratamiento proceda, en su caso, con la obligación de notificación de la violación de seguridad de los datos o de brecha de seguridad de los datos personales. Y si el resultado de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales, a la que se hacía referencia anteriormente, determinase que sigue habiendo un alto riesgo para los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas cuyos datos personales son objeto del tratamiento, y no se hubiese podido mitigar ese alto riesgo, por ejemplo, adoptando medidas técnicas, adoptando determinados controles, o fuese ilógico poder adoptarlos por razones, por ejemplo, de un coste excesivo o un costo excesivo de esas medidas técnicas organizativas, el responsable del tratamiento va a tener que llevar a cabo una consulta previa con la autoridad de protección de datos personales competente para plantear la situación y ver si hay posibilidad de llevar a cabo ese tratamiento de datos personales, o si sigue habiendo un alto riesgo para los interesados, el tratamiento podría quedar incluso prohibido por la autoridad de protección de datos personales en este caso concreto. Estas serían las obligaciones, o estas son las obligaciones que prevé el Reglamento General de Protección de Datos Personales para todo responsable del tratamiento. En el caso del encargado del tratamiento, lo que hay que tener en consideración es que el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos Personales establece cuál es al menos el contenido básico del contrato que tiene que haber, u otro acto jurídico que tiene que haber entre responsable y encargado de tratamiento, que les vincula jurídicamente, que establece que el responsable de tratamiento dará las instrucciones que tendrá que seguir en el tratamiento de los datos personales el encargado del tratamiento, que si las incumple el encargado del tratamiento se convertiría en responsable, pero estaría infringiendo la normativa de protección de datos personales en ese caso concreto. Y obviamente pues ese contrato tiene que existir siempre con las garantías previstas en el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Como digo, es un caso específico porque, como hemos visto antes, cuando atendíamos al artículo 3, vuelvo rápidamente hacia esa transparencia, nos decía, va a aplicar el Reglamento General de Protección de Datos Personales a un responsable, a un encargado de tratamiento que no está establecido en la Unión Europea,
cuando la oferta de sus bienes o servicios se dirija a interesados en la Unión o lleve a cabo un control del comportamiento. Pero pensemos también que la realidad en la que nos encontramos es la de que puede haber encargados de tratamiento en diferentes países de América Latina, prestando diferentes servicios a responsables del tratamiento en la Unión Europea, no ya a interesados en la Unión, sino a responsables del tratamiento en la Unión Europea, que van a tener que cumplir o van a tener que estar en condición de poder ofrecer garantías suficientes al responsable del tratamiento. Incluso podríamos pensar en encargados del tratamiento en empresas en la Unión Europea, en América Latina, que prestan sus servicios a su vez a otros encargados del tratamiento, actuando como lo que conocemos en España como subencargados del tratamiento, que también a partir del 25 de mayo de 2018 van a tener que estar en condiciones de poder aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Es decir, no es un cumplimiento directo, sino, como ven, lo que he hecho es copiar el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos Personales, que se refiere específicamente al encargado del tratamiento, que lo que dice es cuando se vaya a realizar un tratamiento de datos personales por cuenta del responsable establecido en la Unión Europea, este elegirá únicamente un encargado del tratamiento que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas de manera que ese tratamiento de datos personales sea conforme con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos Personales y garantice también la protección de los derechos del interesado. Como ven, podemos interpretar perfectamente que este artículo obliga a que cualquier encargado del tratamiento, con independencia de dónde esté alrededor del mundo, cuando sea contratado por un responsable del tratamiento, y de nuevo pensemos específicamente en empresas de América Latina, va a tener que estar en condiciones de poder aplicar esas medidas técnicas y organizativas de manera que ayude al responsable del tratamiento con el cumplimiento y de manera que el responsable del tratamiento pueda demostrar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos Personales. Es más, a partir del 25 de mayo, todo responsable del tratamiento tendrá que tener sus contratos adecuados al Reglamento General de Protección de Datos Personales, con lo cual, si hubiese contratos actualmente entre un responsable en la Unión Europea y un encargado de tratamiento en América Latina, va a tener que cumplir con el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos Personales. Además de la necesidad de ofrecer garantías, tenemos que tener en consideración también que implica, si yo soy un responsable de tratamiento establecido en la Unión Europea y tengo un encargado de tratamiento en América Latina, se lleva a cabo una transferencia internacional de datos personales que tendrá que basarse en garantías adecuadas, que a fecha de hoy los dos únicos países en América Latina que tienen una decisión de adecuación de la Comisión Europea son Argentina y Uruguay. Los demás países no tienen ese nivel adecuado. Por lo tanto, un responsable del tratamiento establecido en la Unión Europea va a tener que recurrir a otros mecanismos para poder transferir datos personales hacia una empresa en América Latina, por ejemplo, hacia un encargado de tratamiento que le preste algún servicio. Como me quedan escasamente 5 minutos, creo que también otra de las implicaciones del Reglamento General de Protección de Datos Personales para América Latina es ese nivel adecuado de protección de datos personales al que hacía referencia ahora en el caso de transferencias internacionales de datos. El Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea eleva el estándar en materia de protección de datos personales y se convierte también en una especie de modelo a seguir por otros países alrededor del mundo. De hecho, por ejemplo, Argentina, en el proyecto de ley que se había presentado hace unos meses, pues ya tenía en consideración el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Hay otros países que están con proyectos de ley en estos momentos, que también seguramente están siguiendo el Reglamento General de Protección de Datos Personales, o si pensamos en el caso específico de México, pues no pudo tener en consideración el Reglamento General de Protección de Datos Personales por el momento en el que se presentó el proyecto de ley de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares,
pero sí lo ha tenido muy en consideración la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados para el sector público, que incluso ha incorporado para las administraciones públicas el derecho a la portabilidad de los datos. Es decir, el Reglamento General de Protección de Datos Personales va a establecer el nivel adecuado, que es ese concepto que van a tener que seguir el resto de países pues, fuera del territorio de la Unión Europea y del espacio económico europeo, que es donde aplica el Reglamento General de Protección de Datos Personales, si quieren, por ejemplo, obtener una decisión de adecuación por la Comisión Europea. En concreto, el concepto de nivel adecuado no es ni un concepto nuevo, ni es un concepto que haya creado la Unión Europea. La Unión Europea ha seguido ese concepto que fue creado en el marco del Consejo de Europa. Es el Convenio 108 del Consejo de Europa el que establece el concepto de nivel adecuado, el que establece que los Estados parte del Convenio 108 pueden requerir garantías para que puedan transferirse libremente los datos personales siempre y cuando haya esas garantías, es decir, no se vulnere el derecho a la protección de datos personales de la persona cuyos datos personales están siendo tratados por un responsable de tratamiento que procede a esa transferencia internacional de datos. Obviamente, su desarrollo más prominente, más relevante, se ha producido en el ámbito de la Unión Europea porque, de alguna manera, la Unión Europea fue la primera en seguir el Convenio 108 del Consejo de Europa. Y es un concepto que se aplica a fecha de hoy en muchos países que tienen normativa sobre protección de datos. De hecho, México ha sido uno de los últimos en ser invitado a acceder al convenio y creo que muy recientemente el Senado aprobó esa posibilidad de llevar a cabo la firma del convenio. Específicamente hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el famosísimo caso Schrems, que quizás algunos de ustedes conozcan, y en esa sentencia habla específicamente del nivel de protección adecuado que se requiere en la Unión Europea, que no estaba definido ni en la Directiva del año 95, ni lo está en el Reglamento General de Protección de Datos Personales, pero la sentencia deja claro que no es un nivel idéntico, que no es el mismo nivel al que garantiza el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Por eso antes les mostraba al principio el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sino que es un nivel equivalente o similar al que proporciona la Unión Europea. Incluso, ¿qué implica? Pues como dice la propia sentencia, exige que el tercer país garantice efectivamente por su legislación interna o sus compromisos internacionales un nivel de protección de las libertades y derechos fundamentales, específicamente el derecho a la protección de datos personales, sustancialmente equivalente al de la Unión Europea, entendido, pues el Reglamento General de Protección de Datos Personales lo tendremos que leer a la luz de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como ya se hizo con la directiva del año 95. Aquí tienen la lista completa de países que actualmente cuentan con decisión de adecuación de la Unión Europea, pues Andorra, Argentina, como decía antes, Canadá, aunque solo en el caso de PIPEDA, de la ley PIPEDA, Estados Unidos solo por lo que se refiere al escudo de privacidad y sin perjuicio de otras decisiones de adecuación en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues por ejemplo, para otras cuestiones específicas a efectos de fronteras, Guernsey, Islas Feroe, Islas de Man, Israel, Jersey, Nueva Zelanda, Suiza y Uruguay. Esa sería la lista a fecha de hoy. Y por último, les quería hacer referencia a un documento muy relevante que explica cuál es la política pública de la Comisión Europea a efectos de las transferencias internacionales de datos, que fue publicado a principios del año pasado, en 2017, que como ven ya por título Intercambio y protección de datos personales en un mundo globalizado, y que plantea esa estrategia de la Unión Europea. Dice específicamente en cuanto al impacto del Reglamento General de Protección de Datos Personales más allá de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, que varios países y organizaciones regionales no pertenecientes a la Unión Europea, como por ejemplo América Latina, están aprobando nuevas leyes o actualizando su legislación vigente en materia de protección de datos personales con objeto de aprovechar las oportunidades que brinda la economía digital mundial
y satisfacer la creciente demanda de una mayor seguridad de los datos personales y de una mayor protección de la privacidad. Obviamente, lo que demuestra es que la Comisión Europea está trabajando de manera ardua y otras autoridades de la Unión Europea en influir a otros países, incluso fuera de la Unión Europea, como podría ser el caso específico de América Latina, para que eleven su estándar de protección de datos o para que adecúen su estándar de protección de datos personales al que prevé el Reglamento General de Protección de Datos Personales a partir del 25 de mayo de 2018. Y por mi parte, con esto habría terminado, con lo cual quedo a su disposición para cualquier cuestión o para cualquier pregunta que pueda haber. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Miguel, por la presentación. Acá tenemos varias preguntas. De hecho, Axel Abad nos hace 3 preguntas. La siguiente. Dice, el GDPR estará incluida la LOPD de España. No, vamos a ver. Perdón, o son regulaciones separadas. Tal vez son regulaciones separadas. Los Estados miembros, como el caso de España, van a mantener su regulación actual en lo que no se oponga al GDPR. Entonces, los Estados miembros solo van a poder especificar algunas cuestiones del GDPR a nivel nacional, pero en lo demás van a seguir GDPR. Y van a poder mantener su legislación, tanto general como sectorial, en materia de protección de datos personales. En España, por ejemplo, además de LOPD, tenemos una ley para historias clínicas que se va a mantener en lo que no se oponga al GDPR. Pero obviamente lo que ha tratado la Unión Europea con el GDPR es que todos los Estados miembros tengan el mismo nivel de protección de datos personales para evitar fallos como con la directiva, que al transponerla a nivel nacional dieron lugar a un diferente nivel de protección de datos personales. Ok, Miguel, una pregunta. Entonces, en España van a, no me quedó claro, van a emitir una nueva LOPD o... Una nueva LOPD. Sí. Okay. Está actualmente en el Congreso de los Diputados y está en el proceso de aprobación, de manera que tendremos una nueva LOPD adecuada ya al contenido del Reglamento General de Protección de Datos Personales. Ok, excelente. Aquí me hace una pregunta Axel, que de hecho hasta yo me la he cuestionado. Dice, ¿qué entidad entrará en juego a la hora de gestionar reclamos internacionales por multas o faltas del reglamento? Vamos a ver. Aquí dice, continúa, me disculpa, si se genera una falta en Sudamérica, ¿quién se ocupará de cobrar la multa a nombre de la Unión Europea? Sí, vamos a ver. Ahí sería la Autoridad de Protección de Datos Personales que sea competente. Lo que tendremos que ver es a qué Estado miembro se está dirigiendo la empresa en América Latina. Es decir, ¿se dirige a España? Pues la autoridad competente será la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que es donde están los interesados que se han visto afectados por ese tratamiento de datos personales que incumple. ¿Se estaba dirigiendo a Alemania? Pues será la autoridad alemana. ¿Se estaba dirigiendo a Portugal? Pues la autoridad portuguesa. Será la autoridad del país en el que estén las personas cuyos datos personales son objeto de tratamiento y han sido afectados como consecuencia de ese incumplimiento. Lo que habrá que ver, que eso no lo dice el Reglamento General de Protección de Datos Personales, es cómo aplica la Autoridad de Protección de Datos Personales en la Unión Europea o cómo consigue el pago por una empresa que está fuera del territorio de la Unión Europea, en cuyo caso seguramente será una cuestión de cooperación entre autoridades de protección de datos. Ok, perfecto. Después nos hace la siguiente pregunta. ¿Existe algún esquema de certificación para empresas que sean GDPR compliance? Esa es la... A ver, no es, a nivel europeo en este momento lo que es un sello de protección de datos personales de Europrise.
El Reglamento General de Protección de Datos Personales sí prevé la certificación aprobada. Que sea aprobada quiere decir pues, que afecta a varios Estados miembros o que afecta a todos los Estados miembros y se aprueba por el Comité a través de un mecanismo de coherencia con el Comité Europeo de Protección de Datos Personales. En estos momentos, por ejemplo, la autoridad francesa sí está trabajando en certificaciones en materia de protección de datos personales. La española anunció hace un tiempo que trabajaría también en certificaciones para empresas. Cabría esperar que aparezcan esos certificados en el futuro, pero no están todavía, salvo el caso de Francia, como digo, que está en esa transición de cambiar unos sellos que tenía hacia esas certificaciones de protección de datos personales. Ok, perfecto. Wilber Pérez nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué rol juegan las universidades dentro del tratamiento de datos personales para los estudiantes originarios de la Unión que estén haciendo estudios en países de Latinoamérica? Pues estando esos estudiantes en Latinoamérica o, por ejemplo, haciendo un curso a distancia online, tendrán que cumplir con sus leyes correspondientes, las leyes de los países donde estén esas universidades. En ese sentido, los estudiantes que están en la Unión Europea pues acceden a un sitio o página web de esa universidad y se someten a la ley nacional de esa universidad. Cuestión distinta es que una universidad en Latinoamérica dirija o promocione un curso, por ejemplo, para estudiantes en España, haga esa publicidad específica para estudiantes en España, incluso tenga un acuerdo con una universidad en España para reconocimiento de sus cursos o de sus títulos. Ahí sí le afectaría a esa universidad el GDPR. No sé si me explico, son dos casos diferentes. Ok, o sea, la diferencia es que se haya hecho la publicidad a los ciudadanos de la Unión. Que se esté dirigiendo específicamente a esos ciudadanos de la Unión o esas personas que están en un Estado miembro de la Unión Europea, que se establezcan esos lazos. Yo dirijo esa publicidad, hago además otras cosas. Pues no sé, tengo incluso una línea gratuita para las personas de ese Estado miembro de la Unión Europea para que puedan llamar en todo momento. Hago algo más. Hay unos lazos, igual que son los nexos en materia de comercio electrónico, a efectos de jurisdicción, pues es lo que se aplica en el GDPR también. Ok. Entonces, el hecho de que una universidad ubicada en Latinoamérica tenga a Juan Pérez, de nacionalidad española, como estudiante, no implica aplicación del GDPR. Yo tengo mi curso, soy en una universidad de cualquier país de América Latina, tengo los cursos y Juan Pérez viene y me dice que quiere hacer el curso libremente, pues nada, aplicaremos la del Estado, la del país, la ley de protección de datos personales del país de América Latina que corresponda, pero no aplicaremos GDPR a menos que hagamos algún tipo de actividad dirigido a ese país en la Unión Europea. Claro. Ok, excelente. Aquí tengo, de hecho, otra pregunta. Sí. ¿Qué sucede si más bien alguno de nosotros, ciudadanos de cualquier país de Latinoamérica, vamos de paseo a, por ejemplo, a España, a Madrid, y si nos quedamos, no sé, una semana, 15 días, o sea, ¿somos titulares de algún derecho? Del derecho fundamental a la protección de datos personales. Si entramos en una tienda y nos compramos unos bonitos tenis y damos nuestros datos personales para un sorteo, quien recabe esos datos personales tendrá que darnos la información conforme al GDPR y el tratamiento de los datos personales tendrá que ser conforme al GDPR. Estamos en el establecimiento de un responsable del tratamiento dentro de la Unión Europea. Ok. Lo mismo sucede si abrimos una cuenta bancaria, si nos registramos en el... Así es. Ok. Sí. Perfecto. Ok. Dice Tecnos, dice, ¿puede pasar que una empresa en la Unión Europea tenga tratamientos diferentes conforme a la territorialidad y la necesidad de protección de datos personales? Esto es un tratamiento más o menos ajustado dependiendo de dónde se dirija el servicio.
no sé, Lo que habría que ver es el caso concreto en el sentido de a unos ciudadanos, voy a bloquear, es que no sé si se está refiriendo, voy a intentar bloquear o no tratar datos personales dependiendo del lugar de donde proceda el interesado. El simplemente hecho de bloquear ya de alguna manera estaría dando lugar a, oiga, usted está dirigiendo sus servicios a lo mejor hacia ese lugar. Es que no sé, ahí ya entramos en el ámbito también de las barreras al comercio. Usted me está impidiendo que yo pueda acceder libremente a unos servicios o contratar con usted un producto. Es algo que hemos visto en estos días, pues a lo mejor en algunas redes sociales, con alguna empresa en Estados Unidos, y la verdad que es una situación un tanto extraña. Es como a lo mejor usted no tiene por qué cumplir con el GDPR, o sea, dependerá de la situación. Sí, sí. De hecho, en redes sociales circuló un anuncio que yo pensé que era un chiste. Pero... me fui a la página, era una de estas empresas de reclutamiento y me fui a la página y efectivamente tenían un disclaimer sobre el tema de aplicantes o postulantes de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, y esto me lleva a la siguiente pregunta. Miguel, ¿existe algún o se han identificado algunos efectos secundarios o no deseados a partir de este tema del alcance extendido del GDPR? No, yo creo que los efectos secundarios, incluso podríamos decir que de alguna manera han sido positivos, en el sentido de que hay muchas empresas en muchos lugares alrededor del mundo en este momento que están siguiendo el GDPR como su modelo en materia de protección de datos personales. Positivo en el sentido de que eso va a permitir armonizar prácticas, armonizar políticas de protección de datos personales y facilitar muchas cuestiones en cuanto al cumplimiento en materia de protección de datos personales. Ok, excelente. Por acá, FJ Rivera nos hace la siguiente pregunta. ¿Es necesario en el sector público, específicamente en el de justicia, la designación de un delegado de protección de datos? Pues vamos a ver, en el sector público, en cuanto a autoridades y organismos públicos en cualquier país de la Unión Europea, sí, con la excepción de los tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional. Es decir, cuando se está emitiendo una sentencia, cuando se está impartiendo justicia, no hay que designar delegado de protección de datos personales. En el resto de los supuestos, para cuestiones meramente administrativas, en el ámbito de la justicia, de pagos a jueces o lo que corresponda, sí hay que designar delegado de protección de datos personales. Lo dice claramente el artículo 37.1a del Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es el mismo que sigue la directiva de ámbito policial y judicial. Ok, perfecto. Por acá Roberto Maza nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿este nivel de garantía puede referirse a una empresa particular o tiene que ser las garantías legislativas del país? A diferencia de la directiva del año 95, que solo hablaba de terceros países o de países terceros o como los denominemos, el Reglamento General de Protección de Datos Personales hace referencia también a organizaciones internacionales, lo cual estaba en el Convenio 108 del Consejo de Europa, y abre la posibilidad de que la Comisión Europea reconozca el nivel adecuado incluso de un sector empresarial en un tercer país o un territorio en un tercer país. Con lo cual no sería ya todo el país, sino que se podría limitar, por ejemplo, al sector de la nube, al sector de call center en Colombia o cualquier otro sector de actividad, pero no al país completo. Ok, perfecto. Por acá Pablo Rodríguez nos hace la pregunta, dice, ¿puedo alquilar los servicios de representación? Los servicios de representación de servicios de GDPR. Si es así, ¿cuáles son los criterios? Pues los criterios, lo único que nos dice el Reglamento General de Protección de Datos Personales es que sea una persona física o jurídica o una persona moral que esté en el país de la Unión Europea
de los interesados cuyos datos personales se lleve a cabo el tratamiento de los datos personales, y obviamente lo que tendría que buscar es alguien con los conocimientos necesarios del GDPR y que tenga obviamente pues, la experiencia necesaria como para responder dudas o cuestiones tanto de los interesados cuyos datos personales se tratan, como de las propias autoridades, de la propia autoridad de protección de datos personales que se está tratando. Ahí pues cada uno tiene que buscar quién es su asesor o incluso buscar en la Unión Europea un DPO que pueda haber en un Estado miembro que pueda desempeñar esas funciones. Ok. Bueno, por acá Luis nos hace el comentario de que la afectación que se está dando en el JUIS para los nombres de dominio. No sé si tiene algún comentario al respecto. Yo ahí lo único que diría, hay cartas interesantes del grupo de trabajo del artículo 29 en su sitio web, en las que se está dirigiendo a ICANN para decirle que va a tener que cumplir también con el GDPR. Ok, excelente. Vamos a ver, yo creo que por acá hay una nueva consulta. Bueno, no veo ninguna otra. No sé si alguien más tiene alguna consulta para, si no vamos por finalizado. Muchas gracias, Miguel, por la participación y por colaborarnos con las respuestas. Al contrario, muchas gracias por la invitación y espero que les haya podido servir. Sí, claro, aquí, bueno, nos están haciendo la consulta si se puede compartir la presentación. Igualmente eso va a quedar obviamente en el video y ahí lo pueden ver, pero no sé si nos puede colaborar con eso igualmente. Sí, claro, yo les hago llegar la presentación, si puedo, hoy mismo, la que se ha utilizado, con lo cual sin ningún problema para que la puedan circular entre ustedes. Ok, perfecto. El video es muy probable que se suba en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Igualmente nos pueden mandar un correo de hecho Julio lo acaba de postear, y nos pueden pasar un correo ahí y con mucho gusto le pasamos el enlace del video y la presentación. Así que vamos a ver si hay otra pregunta de último minuto. No, yo creo que no. Nada más. No sé si tiene algún comentario de cierre, Miguel, No, sí, se ha quedado todo claro. Pues nada, simplemente eso, que el GDPR, como vemos, tiene una aplicación extraterritorial bastante importante, incluso y fundamentalmente para encargados del tratamiento también, que como vemos lo dice el propio artículo 28 del GDPR de otra manera, frente al artículo 3. Ok, excelente. De hecho hay un tema que justamente lo vi en un video hace unos días y es la preocupación en los famosos centros de respuesta a incidentes. Y es justamente por el plazo tan corto de las 72 horas. Creo que es un tema a valorar, especialmente en los países de este lado del charco, en el sentido de que es un margen muy estrecho a la hora de justamente notificar a los implicados. Entonces, solamente quería dejar ese comentario ahí suelto y no sé si tiene algo que comentar al respecto. Bueno, al respecto simplemente seguiría también las directrices que hay del grupo de trabajo del artículo 29 para esa comunicación de brechas de seguridad y analizaría muy bien esos artículos, que son 72 horas desde el conocimiento, pero siempre y cuando tenga la información, y ver también la aplicación de medidas. Es que veo que Ángel dice, hasta donde recuerdo son 24 para notificar, su pena de multa ha cambiado. Sí, en el GDPR, el artículo 23 habla de un plazo de 72 horas desde que se tenga conocimiento y desde que se tenga la información, e incluso podría notificar alguna información más tarde, pero si notifico más tarde tengo que explicar los motivos de por qué lo estoy haciendo después del plazo de esas 72 horas,
a la Autoridad de Protección de Datos Personales. Y como decía antes, en el caso de comunicación, que es diferente a la notificación, comunicación a los interesados de que se ha producido la brecha, pues hay que valorar específicamente pues, que haya un riesgo alto realmente para los interesados, lo que va a determinar que no toda brecha de seguridad haya que comunicarla a los interesados, sino cuando ese alto riesgo para el interesado, que es un concepto diferente. O sea, siempre hay riesgo, pero hay que medir cuándo es solo riesgo y cuándo es un alto riesgo en materia de protección de datos personales. Ok, excelente, sí. Hice el comentario porque en el grupo hay muchos amigos que están en la parte técnica y que trabajan en centros de respuesta. Entonces, me parece que era un tema que era importante aclarar y ya lo hizo. Entonces, Pues, Miguel, nuevamente... Perdón, simplemente si me permiten la recomendación, Claro. Hemos hablado de GDPR, queda una directiva muy importante, aunque no es para todas las empresas, porque se excluyen, por ejemplo, pymes y demás, que es la de ciberseguridad, que quizás ya hayan tenido oportunidad de analizarla y que los Estados miembros en la Unión Europea tendrían que estar transponiendo este mes. España va muy tarde, pero es una directiva interesante. Ok, excelente. Vamos a echarle una ojeada. Sí, Miguel, muchas gracias. Y aquí Gracias. excelentes comentarios de la presentación. Ahí los puede ver en el chatbox. Siendo así, damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos los amigos que se conectaron. Nuevamente, para que estén atentos a los siguientes webinars relacionados a este tema. Es posiblemente que se hagan dos más. De hecho, podrían ser en inglés. Y entonces, para que estén atentos. Un abrazo a todos y muchas gracias a Miguel por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Les envío la presentación y la directiva que les comentaba. Gracias, Okay. adiós. Que tengan una feliz tarde. Buenas noches, don Miguel. Adiós, Chao. gracias. Ok, bye.